Buenas noches a todos los presentes de parte de YACITER, primer círculo de estudios de Derecho Penal, Procesal Penal, Criminalística y Criminología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Queremos agradecerle a todos nuestros asistentes por haberse conectado a la última Criminal Session que brindaremos en este verano 2025. Espero que todas las exposiciones pasadas brindadas por los miembros activos de YACITER hayan sido fructíferas para todos ustedes al haberse analizado los artículos prevenientes del título 2 y 3 del Código Penal peruano relacionados a los delitos contra el honor y la familia. Yo soy Jordi Giovanna Perea Álvarez y en esta oportunidad desarrollaré el rol de moderadora y expositora junto a Valeria Mabel Guarachi Vázquez sobre lo dispuesto en el título 3, capítulo 4 relacionado a los delitos de omisión familiar. Agradezco nuevamente a todos nuestros asistentes y con ello te doy el uso de la palabra, Valeria, para que des inicio a la exposición del día de hoy. Buenas noches a todos. Me encuentro muy entusiasmada por iniciar esta exposición acerca del capítulo 4 de omisión de asistencia familiar. Y bueno, antiguamente el incumplimiento de la obligación de prestar alimentos establecida por mandato judicial se contemplaba en los fueros civiles. Después, este delito pasa a ser regulado en el Código Penal de 1863, integrado en la sección 10ª como delitos contra el Estado civil de las personas. Posteriormente, en el Código Penal de 1924, se transfirieron a la 4ª sección del libro segundo con el nombre, como lo conocemos ahora, de delitos contra la familia. Ahora bien, los dos tipos penales que vamos a tratar en esta Criminal Session son el artículo 149 y 150 del Código Penal. Fueron incluidos recientemente en el Código Penal vigente de 1991 en el capítulo 4, los cuales llevan de contenido a las nuevas modalidades delictivas que fueron incorporadas al ordenamiento jurídico peruano mediante la Ley Complementaria 1396 del 24 de enero de 1962, que criminalizó el incumplimiento de la obligación alimentaria. Estos pasan a regularse por el derecho penal porque el incumplimiento de los deberes alimenticios ponían en peligro la vida y la salud de muchas personas. Como hemos visto a lo largo de estas clases, la familia es identificada como la base de la sociedad, siendo muy importante ya que conforma la primera línea de socialización de la persona y del control social informal que aplica el Estado. Recordemos que el control penal es un conjunto de recursos e instrumentos de los que dispone una sociedad a fin de asegurar que los comportamientos de sus miembros sean conforme a las reglas y principios establecidos para asegurar la estabilidad y supervivencia de la misma, con la finalidad de que haya un satisfactorio proceso de socialización, garantizando así que las personas acepten y respeten las normas de convivencia y valores comunes, estableciendo también sanciones a los transgresores. Estas se dividen en dos: control social formal y control social informal. Por un lado, respecto al primero, estas son medidas formales que están respaldadas por el gobierno, profesionales y otras instituciones o entidades dirigidas a prevenir la comisión de hechos delictivos, y en ese sentido estas implementan estatutos, leyes y diversas regulaciones contra las conductas no deseadas. Y por otro lado, tenemos al control social informal, que tiene la misma función que el control social formal, pero que se realiza a través de medios no constitucionalizados, conformado por usos, costumbres y tradiciones como la familia, la escuela, la religión, entre otras. En ese sentido, en la familia se practican y proyectan los primeros hábitos, valores y límites que ayudarán al buen desenvolvimiento e interacción entre nosotros, con los terceros, con el entorno social y con las normas legales y autoridades. Es por ello que hay muchas funciones y competencias a cargo de la institución familiar que la hacen sumamente importante para cualquier programa de tutela penal.
teniendo amparo constitucional, especialmente en el artículo cuarto de la Constitución, que indica que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio, reconociendo estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. En primer lugar, como indica el doctor Víctor Prado, los delitos de omisión de asistencia familiar encontrados en los artículos 149 y 150 se tipifican como hechos punibles de omisión propia. Es decir, que se van a configurar, eh, se va a configurar un delito cuando una persona no actúa, a pesar de que está obligada a hacerlo por la ley. Em, Ahora, estos delitos son los delitos familiares de mayor frecuencia y trascendencia social, también llamados como abono de familia. Su criminalización surge a mediados del siglo pasado con la Ley 13.906 y su inclusión por la doctrina en ese entonces. En esa misma línea se criminalizan dos conductas: la omisión de la prestación de alimentos y el abandono de la mujer gestante. De ambas, la primera es la que tiene un mayor número de casos y a la vez genera mayor sensibilidad social. En cuanto a los sujetos, tenemos al sujeto activo y al sujeto pasivo. El sujeto activo es toda persona que tiene la obligación de prestar alimentos de acuerdo con una resolución judicial. Y por otro lado, el sujeto pasivo es la persona a la que se deben prestar los alimentos, que puede ser mayor o menor de edad, dependiendo del caso. Ahora, pasamos con el análisis del artículo 149, que es de omisión de prestación de alimentos. Y vamos a revisar cada párrafo. El primero dice: el que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años o con prestación de servicio comunitario de 20 a 52 jornadas sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. Esto quiere decir que este delito se manifiesta como el incumplimiento doloso de la obligación judicialmente establecida de prestar alimentos. Es decir, que el agente tenía conocimiento de su obligación y voluntariamente decidió no cumplirla. Por lo tanto, se trata de un delito de omisión propia, donde la acción esperada que omite realizar el autor del delito se manifiesta como un doble incumplimiento. En primer lugar, del marco legal que se encuentra en el Código Civil, que le impone formalmente la obligación de dar los alimentos al sujeto pasivo, y en segundo lugar, de un mandato judicial que dispone el cumplimiento incondicional de dicha obligación en la forma, extensión y plazo que fija la sentencia. Cabe destacar entonces que el solo incumplimiento de los acuerdos realizados en documento privado no será suficiente para la configuración del hecho punible, por cuanto la norma expresamente demanda que la obligación debe surgir de una resolución judicial. Por ejemplo, imaginemos que Juan está divorciado de Ana y como parte de la sentencia judicial de divorcio se le ha ordenado a Juan pagar una pensión alimenticia mensual para el cuidado de su hija Lucía. La sentencia establece que Juan debe entregar una cantidad específica de dinero cada mes con el objetivo de cubrir las necesidades de su hija. Sin embargo, Juan, a pesar de ser plenamente consciente de esta obligación y tener la capacidad económica para cumplirla, decide no realizar los pagos. No se trata de un error o de la falta de recursos, sino que decide deliberadamente no cumplir con la sentencia judicial. Ana, al no recibir el pago correspondiente, presenta una denuncia ante el juez que emitió la sentencia y entonces el incumplimiento de Juan es evidente, ya que no solo desobedece el acuerdo civil sobre pensión alimenticia, sino que también desobedece una orden judicial clara y específica. En este caso, la acción de Juan constituye el delito de omisión de prestación de alimentos, ya que este incumplimiento se genera de manera doble, tanto de su obligación legal como del mandato de resolución judicial. Es por ello que el juez podría sancionarlo con una pena privativa de libertad de hasta 3 años o con la obligación de realizar un servicio comunitario de 20 a 52 jornadas.
Ahora vamos a pasar un momento al bien jurídico protegido eh, de este delito que es la importancia del deber de asistencia, entendido como la obligación de cumplir con los requerimientos económicos que sirvan para satisfacer las necesidades básicas de supervivencia de determinados miembros de la familia, cuidando siempre el interés superior del niño, un principio que garantiza que los derechos de los niños sean respetados y que estén protegidos ante cualquier amenaza o vulneración, avalados también por la Convención de Derechos del Niño, al igual que los principios de supervivencia, desarrollo, participación infantil, entre otros. Además, dentro de la doctrina también se menciona la importancia de respetar una dimensión moral en estas prácticas de inasistencia que comprende obligaciones de auxilio mutuo, educación, cuidado de la prole, que es el proceso de proteger, cuidar y sustentar a los hijos, especialmente en sus primeras etapas de desarrollo, promover el desarrollo físico, emocional, social, económico, intelectual de los niños, entre otros. Y todo ello con la idea de salvaguardar la integridad, dignidad y seguridad de la persona afectada, del sujeto pasivo. El delito de omisión a la asistencia familiar es un delito de omisión propia, como ya lo indicaba anteriormente, donde la norma de mandato consiste en la obligación que pesa sobre el sujeto activo de cumplir con sus deberes legales de asistencia. Asimismo, para la ejecución del tipo no se requiere la causación de un perjuicio efectivo, ya que es suficiente con la puesta en peligro del bien jurídico protegido y por eso se dice que es un delito de peligro. Es decir, que basta con dejar de cumplir la obligación para realizar el tipo sin que sea necesario que debido a tal incumplimiento se cause un perjuicio a la salud del sujeto pasivo. A la vez, es un delito continuado donde la pluralidad de hechos está considerada jurídicamente como una sola acción, dando lugar a un solo delito. Como presupuestos de delito, se exige la previa celebración de un juicio de alimentos en el que se va a precisar por el juez el deber de asistencia inherente a la institución familiar, por lo que la obligación familiar va a venir fijada por una resolución judicial. Por tanto, por ejemplo, no cometerá este delito Marcelo, quien a pesar de estar casado con Laura y vivir separados, de hecho, deja de darle mensualmente a esta los $200 para alimentos como solías darle siempre. Y entonces, al haberse conseguido otra mujer, en este caso no se ha seguido ningún procedimiento judicial. Es importante precisar también que el Código Penal utiliza el término resolución, por lo que comprende tanto la sentencia del juicio de alimentos como el auto provisional de alimentos, es decir, una asignación o monto que establece el juez hasta que termine el proceso civil. En ese sentido, la tipicidad exige verificar que el sujeto activo esté en condiciones y capacidad de ejecutar la acción esperada. Por lo tanto, no se configura el delito si quien omite prestar alimentos se encuentra física o económicamente en imposibilidad de brindarlos. Ahora sí, regresamos al artículo para revisar el segundo párrafo. Este tiene dos agravantes, este artículo. Este es el primer agravante que vamos a mencionar y que menciona si el agente ha simulado una obligación de alimentos en connivencia con otra persona o renuncia o abandona maliciosamente su trabajo, la pena será no menor de 1 ni mayor de 4 años. Este primer agravante toma en cuenta el modus operandi que utiliza el delincuente para aparentar un estado de incapacidad que impide o frustra el cumplimiento de su obligación alimentaria. La norma alude a que debe simular obligaciones anteriores y preferentes en connivencia con terceros, pero también que renuncie a su empleo o abandone su fuente de ingresos, con el ilícito propósito de hacerse insolvente al cumplimiento de su obligación alimentaria. Es evidente que el carácter premeditado e inescrupuloso de esta actitud evasiva del agente del delito justifica a plenitud la mayor severidad punitiva. Y damos un ejemplo para verlo mejor. En el primer caso tenemos a Carlos,
quien tiene la obligación judicial de pagar pensión alimenticia a su hija Valentina, tras un proceso de divorcio con María. Sin embargo, Carlos y Luis, que es su amigo, se ponen de acuerdo para simular que Carlos está pagando otra pensión alimenticia a otro familiar en lugar de a su hija, con el fin de evadir el cumplimiento de su obligación que le impone la sentencia judicial. Entonces, Luis actúa como si estuviera recibiendo pagos por parte de Carlos y falsifica los recibos de pago. Aquí se estaría configurando este acto de simular una obligación de alimentos en connivencia con otra persona, configurándose el delito de omisión de prestación de alimentos con la agravante de pena no menor de 1 año ni mayor de 4 años. En este ejemplo se puede ver cómo Carlos estaba actuando de forma maliciosa para evadir la pensión alimenticia de su hija. Ahora, tenemos otro caso de Pedro, un hombre divorciado que tiene la obligación judicial de pagar una pensión alimenticia a su hija Andrea. Sin embargo, Pedro no está cumpliendo con su deber y para evitar el pago de la pensión decide renunciar a su trabajo de forma intencional. Pedro sabe que su trabajo le generaba suficientes ingresos para cubrir la pensión, pero decide renunciar y no tiene intención de buscar otro empleo, ya que no quiere seguir cumpliendo con su obligación alimentaria. Y a pesar de que tiene la capacidad de trabajar y obtener ingresos, su renuncia a propósito es una maniobra para evitar pagar lo que le corresponde por la ley. Así, se estaría configurando este delito en la segunda agravante, con una pena no menor de 1 ni mayor de 4 años. Para averiguar si renunció de manera premeditada e intencional, es importante tomar en cuenta algunos criterios como el motivo de la renuncia, si fue genuina o fraudulenta, si estaba bien fundamentada, si la razón es válida, revisar las circunstancias de la renuncia o del despido también, si se evidencia la mala fe o la evasión deliberada, entre otros aspectos. Pasamos a la revisión del tercer párrafo, que nos menciona si resulta lesión grave o muerte y estas pudieron ser previstas. La pena será no menor de 2 ni mayor de 4 años en caso de lesión grave y no menor de 3 ni mayor de 6 años en caso de muerte. La segunda agravante se ha constituido en función de la producción de resultados preterintencionales, esto es, a consecuencias graves no queridas por el omitente, pero que sí son previsibles por él. Y damos un ejemplo también aquí para hacerlo más práctico. En el primer caso sobre la producción de lesiones graves, tenemos a Raúl, quien tiene la obligación judicial de pagar pensión alimenticia a su hijo Tomás. Raúl, a pesar de contar con medios para cumplir con su obligación, decide no hacerlo durante varios meses, por lo que Tomás, al no recibir la pensión alimenticia que cubra sus necesidades básicas, se ve obligado a vivir en condiciones precarias, sin acceso adecuado a alimentos, ropa y atención médica. Un día, debido a la falta de alimentación adecuada y a su situación de salud ya deteriorada, Tomás sufre una desnutrición severa, lo que le provoca una lesión grave en su sistema inmunológico, requiriendo hospitalización urgente. Los médicos confirman que la causa de lesión grave fue la mala alimentación que pudo haberse evitado, si Raúl hubiera cumplido con la pensión alimenticia. En este caso, Raúl pudo haber previsto que el incumplimiento de la obligación alimentaria podría causar daños graves a la salud de su hijo, ya que era evidente que Tomás dependía de ese dinero para su sustento y bienestar. Debido a esto, la pena impuesta a Raúl será no menor de 2 ni mayor de 4 años de prisión por omisión de asistencia familiar. Y tenemos otro caso sobre la producción de muerte. Pedro tiene una hija, María, a quien debe proporcionar pensión alimenticia, tal como lo establece una resolución judicial. A pesar de contar con recursos para cumplir con esta obligación, Pedro se niega a pagar la pensión alimenticia durante un largo periodo de tiempo, lo que deja a su hija en una situación de grave vulnerabilidad económica.
Debido a la falta de acceso de atención médica y a los medicamentos, María sufre de una enfermedad crónica que requiere tratamiento constante y no puede recibir los cuidados adecuados. Entonces, el incumplimiento de Pedro de su obligación de asistencia familiar hace que la niña no tenga acceso a los recursos necesarios para su tratamiento, lo que genera que con el tiempo ah, la enfermedad empeore y María muera debido a la falta de atención médica. Los forenses y expertos pueden demostrar que la muerte de María fue previsible en función a la enfermedad crónica y el hecho que el incumplimiento de Pedro le impidió recibir los tratamientos adecuados. Es así que Pedro deberá ser condenado por omisión de prestación de alimentos con una pena de no menor de 3 ni mayor de 6 años de prisión, ya que su omisión intencionada fue directamente responsable de la muerte de su hija. Sin duda alguna, el incumplimiento alimentario ocasiona daños graves a la salud de la víctima, reduce las posibilidades de desarrollo y calidad de vida, entre otras múltiples consecuencias. Ahora sí, pasamos a los grados, pero me esperan un momento, por favor, porque se me está apagando la laptop, así que ya vuelvo. Y ahora sí, discúlpeme, yo pensé que se me iba a apagar la laptop, pero ya. Pasamos a los grados de desarrollo del delito, que son la tentativa y la consumación. El delito se consuma en el momento de vencerse el plazo de requerimiento que fuera formulado al sujeto activo bajo apercibimiento por resolución judicial, sin que hasta el momento haya cumplido con la obligación de prestar los alimentos. Y en cuanto a la tentativa, no existe tentativa al ser un delito de omisión. Eh, pasamos... Ay, no sé qué pasa. Se me perdió. ¿Me escuchan? Sí, sí se te escucha, Val. Ya, gracias. A las críticas que hay respecto a este artículo, hay algunas personas que critican este artículo por considerarlo un auténtico supuesto de prisión por deudas. Y ante ello es importante tener en cuenta que, primero, la Constitución Política del Perú, en el numeral C del inciso 24 del artículo 2, niega la existencia de la prisión por deudas, hecho que no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios. En segundo lugar, en el artículo 149 del Código Penal, que recién acabamos de revisar, no se castiga al deudor, por ser tal, sino por cometer un acto penado por la ley, el cual dio origen a la deuda. Y también tenemos otra crítica que dice que con esta disposición se incumple el principio del derecho penal como última ratio, es decir, que el recurso al derecho penal como última instancia para la resolución de los conflictos sociales. De ahí algunos autores plantean la inconstitucionalidad de esta clase de disposición, sobre todo si se tiene en cuenta que ya existía una disposición específica en nuestro Código Penal donde se tipifica el delito de desobediencia de la autoridad, que está en el artículo 368 del Código Penal. Y ahora sí le paso la palabra a Georgette para que proceda a explicarles el siguiente artículo. Ok, muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, yo tendré la oportunidad de explicarles el artículo 150 respecto al abandono de la mujer gestante en situación crítica, el cual cito y dice lo siguiente. El que abandona a una mujer en gestación a la que ha embarazado y que se halla en situación crítica será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 meses ni mayor de 4 años y con 60 a 90 días multas.
Eh, en base a este artículo, primero podemos hacer un análisis respecto al tipo de delito que se estaría tipificando. Primero que sería un delito de omisión, un delito doloso y en todo caso un delito de omisión de auxilio. Respecto al primer punto, este se caracteriza o se puede considerar como un delito de omisión, ya que en este artículo se sanciona la falta de apoyo o asistencia a la mujer gestante en una situación crítica. Justamente en base a este punto quiero resaltar algo. La casación número 638 del 2003 de Huánuco especifica que, ok, la mujer gestante podría decir que estuvo en situación crítica cuando pasó en este estado de abandono por parte de la pareja, porque como dice en el artículo, es el que causó el embarazo, es decir, el progenitor. Lo que esta casación indica que es necesario que se pruebe que en el momento exacto en que se realizó este abandono es que la mujer estuvo en estado crítico, porque en caso de que esto no se pruebe, no se estaría tipificando este delito como tal. Por otro lado, tenemos es que se considera un delito doloso, ya que el autor de ese delito tiene conocimiento de la situación crítica de la mujer y aún así decide no brindarle el apoyo necesario. Justamente el autor Javier Villestein sostiene, y cito lo que dice en uno de sus libros, dice, además de conocer que la mujer está embarazada y en situación crítica, el actor la abandona sabiendo que lo hace y pudiendo y debiendo asistirla, quiere alejarse de ella y en base a eso lo hace. Y por último, este delito se puede considerar como un delito de omisión de auxilio, ya que puede manifestarse tanto en la negativa explícita de ayuda como lo es el abandono físico, el abandono emocional, lo cual puede generar secuelas psicológicas en la gestante. Y esto implicaría no solamente que se castiga el hecho de dejar a la mujer sola, sino también la indiferencia frente a la situación de necesidad de esta mujer que está en estado de gestación. Siguiente diapositiva, por favor, Val. Ok, gracias. Bueno, haciendo un análisis del artículo, yo quiero rescatar cuatro puntos importantes. Primero, que es el verbo rector, el sujeto activo, el sujeto pasivo y el bien jurídico. Bueno, respecto al verbo rector, como dice en el artículo, el verbo principal es la palabra abandonar, el cual implica no solamente la omisión de asistencia, implica la omisión de asistencia y también el auxilio a la mujer gestante. Algo que quería resaltar de esta palabra abandonar como tal, es que en la doctrina y en la jurisprudencia hacen mención de que, como decía antes, no solamente es un abandono físico, también es la falta de apoyo tanto emocional, económico o hasta en todo caso social. Pero como decía antes, siempre es importante que esto tenga que ser probado, porque en caso de que no hay una prueba del estado crítico en el momento de que se configuró este delito, no se estaría tipificando el artículo 150 del Código Penal. Por otro lado, tenemos lo que es el sujeto pasivo, que como explícitamente dice en el artículo, sería la persona que ha embarazado a la mujer gestante. Em, entonces, en este caso se estaría configurando lo que es un delito o un tipo penal especial, ya que tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo no puede ser cualquier persona. El sujeto pasivo es una mujer que está en estado de gestación y el sujeto activo sería la persona que causó este estado de gestación, es decir, el progenitor. Y respecto al bien jurídico, esa sería tanto la vida e integridad de la gestante y del feto. Justamente de este punto, lo que se podría entender es que el Estado tiene como interés fundamental proteger lo que son los deberes de asistencia alimentaria y psicológica que le asiste al autor del embarazo, es decir, el sujeto activo, respecto a la mujer que temporalmente se encuentra en este estado durante un periodo de 9 meses. Deberes que son ineludibles cuando la situación de la gestante es apremiante, con la finalidad obviamente de evitar riesgos tanto para la gestora como al feto. Entonces, en conclusión, lo que se podría decir que para que se configure este delito se necesitan tres requisitos. Primero, que la víctima sea una mujer que está en estado de gestación o, en otras palabras, embarazada. Segundo, que el autor de este embarazo sea a la vez el sujeto activo o el agente de esta conducta. Y tercero, que la víctima en estado de gestación esté atravesando una situación
crítica que pone en peligro, en riesgo su salud física y psicológica. Justamente de esto, yo quería dar algunos ejemplos de cuando uno cree, podría decir, ok, la chica o la mujer gestante ha sido abandonada, pero no necesariamente se estaría configurando este delito. Por ejemplo, yo redacté un pequeño párrafo de este ejemplo, así que lo voy a proceder a leer. Por ejemplo, no se configuraría con este delito si el abandono ocurre sin vinculación con el embarazo o la situación crítica. Por ejemplo, si se trata de una ruptura de una pareja que sin factores críticos, o sea, que no haya, a razón del estado de la mujer, haya ocasionado esta ruptura, la pareja haya podido separarse. Entonces, el señor, el padre, el progenitor haya podido retirarse del domicilio, etcétera, y no porque se haya retirado o caso similar es que se haya abandonado a la mujer, porque tiene que estar, como decía, en un estado crítico. Y bueno, eso es lo que quería exponer respecto a este artículo de manera concisa. Espero que se haya entendido. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Y eso sería todo por el día de hoy. No sé si Val quieras decir algo respecto a la exposición. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Estamos muy contentas de aportar nuestro granito de arena. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Y no se olviden de que luego de terminar esas Criminal Sessions del verano 2025, estaremos publicando a través de nuestro canal de YouTube la grabación de todos los Criminal Sessions relacionados al título 2 y título 3 de nuestro Código Penal peruano, e igualmente a todos los miembros que nos hayan podido acompañar a lo largo de todas estas 5 exposiciones. Van a poder pronto recibir un correo junto con todos los certificados respecto a su apoyo en todas esas actividades que Yassioter siempre brinda con el fin de cumplir con nuestro valor, que es la difusión de contenido jurídico. Muchísimas gracias.